Bienvenidos a Ofun Oshe. Hoy les presentamos Obatalá, el origen, las leyendas y su legado inmortal. ¿Alguna vez has sentido la llamada de lo misterioso, lo ancestral, lo divino? En el vasto tapiz de las creencias yorubas, una figura emerge con una presencia tan imponente como las montañas y tan sabia como el tiempo mismo. Te invitamos a un viaje a través de los reinos de lo sagrado, donde los secretos del universo son custodiados por una deidad de poder incomparable y bondad infinita. Este es el mundo de Obatalá, el escultor de la humanidad, la voz de la paz y la claridad en el caos del cosmos. Descubre historias donde la envidia y la traición se encuentran con la sabiduría y la justicia, donde un simple juego puede cambiar el destino de todos, y donde la lealtad es la clave para desentrañar los más profundos misterios. ¿Estás listo para adentrarte en los misterios de Obatalá, para entender su esencia y ver cómo su influencia se extiende más allá de los cielos y se arraiga en el corazón de la tierra y sus criaturas? Quédate con nosotros, mientras desvelamos el velo que rodea a Obatalá, en un relato que es tan antiguo como el tiempo y tan relevante como tu próxima respiración. Sin más preámbulos, comencemos. Obatalá, Baba, Las Mercedes o Meche es un orisha notable y respetado dentro de la religión yoruba. En la jerarquía de los orishas es quien sustenta la mayor autoridad y personifica la creación del hombre ordenada por Olodumare. Obatalá fue uno de los seres primordiales, Irunmole, creados por Olodumare. Vino a la tierra y se hizo orisha. A este orisha gusta de todo lo limpio, blanco y puro. En uno de sus avatares o caminos, Obatalá es aquel que moldea la cabeza de los seres humanos, Obatalá Ayala. Por eso se dice que es el dueño de las cabezas. Pero esto es por construirlas, no para regirlas. Obatalá es el creador de la tierra y escultor del ser humano, ya que una historia pataquí nos cuenta cómo Olodumare encomendó la tarea de crear al ser humano a Obatalá. Obatalá puso manos a la obra, pero cayó en la tentación de beber vino de palma, en lo cual se excedió y se embriagó. En ese estado, confeccionaba mal a los seres humanos y los dejaba llenos de defectos. Olodumare, al ver lo que estaba haciendo, detuvo la obra y se la entregó a Oduduwa. Olodumare entonces le dijo a Obatalá que por haber cometido estos errores, él sería el encargado de cuidar a estos seres llenos de defectos. Es por ello que la creación, para los creyentes de religión yoruba, no es necesariamente perfecta como la conciben otras religiones. Teniendo esto en mente, podemos ver que Obatalá no solo representa lo magnánimo y superior, sino también la soberbia, la ira, el despotismo y las personas con defectos o dificultades físicas y mentales. Un ejemplo claro es que verás en los videos cosas como que Obatalá, a pesar de ostentar tanto poder, jamás se impone ni trata de destacar, y esto no es del todo cierto. Cuando vemos el signo Odu de Ifá Osa airoso, nos damos cuenta que Obatalá trataba de aprovechar su autoridad y cargo para ser el orisha que más hijos, o Mo, tuviera en la tierra. Los otros orishas, al ver aquello, se lo reclamaron a Obatalá, y este alegó que era su tierra y se hacía lo que él decía. Los orishas, al escuchar semejante respuesta, fueron ante Olofin y se quejaron de la actitud avasalladora e impositiva de Obatalá. Olofin mandó a buscar a todos y Obatalá no pudo defenderse de las justas acusaciones de los otros orishas. Desde entonces, Olofin sentenció que para determinar a los hijos de los orishas, el encargado de esta tarea sería Orunmila, ya que al no tener hijos y no bajar a cabeza de nadie, lo haría sin intereses particulares y de forma imparcial. Desde entonces es que los babalawos son los que determinan el ángel de la guarda, Orisha Alakbatori, de las personas. Esto mismo te lo explicaré en otro video. Los babalawos solo hacen otros babalawos y no están interesados de quien sea hijo la persona, por lo menos en teoría. Debes tener muy presente que por la cristianización de nuestros orishas, muchos autores tratan de hacerlos ver perfectos y libres de toda mancha, ya que por el cristianismo que te han impuesto, es a este tipo de ser perfecto al que te dicen que debes adorar. Menos que eso, no se adora. Debes eliminar esta forma de pensamiento, ya que nuestras historias, pataquíes, te enseñan las cosas en base a metáforas y estas no necesariamente deben estar llenas de paz y amor, ya que la vida real no es así. Ifá nos enseña, por medio de ejemplos en estas historias, pataquíes, lo que debemos y no debemos hacer. En otras palabras, nuestras enseñanzas van dirigidas a que aprendas a vivir en un mundo real, que está lleno de envidias, rencores, bajezas, injusticias, etc.
Poner la otra mejilla y amar a tus enemigos suena muy bonito como religión, pero cuando lo ves en el mundo real, te das cuenta que como política de vida es totalmente fracasada, ya que son precisamente los enemigos a los que les pones la otra mejilla, los que te van a crucificar. Como ves, las enseñanzas están allí, solo es cuestión de saber qué es lo que verdaderamente tienes que aprender e Ifá vive en el mundo real. La vida se vive con verdades, no con utopías, pero mejor sigamos. En tradición afrocubana, Obatalá es visto en la naturaleza, simbolizado en las montañas. Es el que intercede ante cualquier ocha u orisha por una persona que tenga problemas. Por ello se dice que cuando Obatalá le da la espalda a una persona, solo Orunmila lo salva. Obatalá tiene 24 caminos y su castillo tiene 16 ventanas. Su número es el 8, que simboliza la capacidad de controlar y organizar el entorno, la materia, y transformarla en función de los propios intereses. Este número representa la justicia de un orden determinado. Es número asociado a la ley de la causa y efecto y al eterno retorno, simboliza las limitaciones a las que nos somete el tiempo, pero también su naturaleza infinita. Su color es el blanco, funfun, y no admite que nadie se desnude en su presencia o se profieran frases duras o injuriosas. Sus hijos deben ser muy respetuosos. Obatalá es un ocha que está en el grupo de los orishas de cabecera o que pueden ir a la cabeza. Es considerado como uno de los 4 orishas pilares de nuestra religión, junto con Changó, Ochun y Yemayá, asunto que debes mantener en mente, porque son los otros 3 los que te seguiré describiendo. El de Yemayá lo puedes encontrar al final del video. Las personas que se consagran a Obatalá se llaman Oshabi. Antes de continuar con nuestra fascinante exploración en el mundo de Obatalá, quiero pedirte algo muy importante. Si este viaje a través de leyendas y misterios está capturando tu interés, por favor, déjanos un like y suscríbete a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones para que no te pierdas ninguna parte de esta y otras increíbles historias que tenemos para ti. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido que ilumina y transforma. A Obatalá se le sacrifican palomas blancas, Eyelé funfun, gallinas blancas, Adie funfun, chiva blanca, Euré funfun, gallina de Guinea blanca, Etú funfun. Sus tabúes, Ewo, son las bebidas alcohólicas, Oti, los cangrejos, Acán y las judías, Eré. Se le ofrenda adimú, arroz con leche, merengue, grajeas plateadas, guanábana, granada, alpiste, ñame, ishu, manteca de cacao, orí, cascarilla, efún, maíz, agbadó, flores blancas, especialmente la del algodón, ou. Sus hierbas, ehue, son la campana blanca, algodón, bledo blanco, artemisa, atiponlá, tostón, bejuco de la Virgen, azafrán, azucena, canutillo blanco, coco, coquito africano, galán de día, galán de noche, incienso, malva, salvia, trébol, etc. Los caminos o avatares de Obatalá se manifiestan tanto en aspectos masculinos como femeninos. Entre ellos se encuentran Obatalá Abani, Obatalá Achó, Obatalá Adema, Obatalá Aguidai, Obatalá Aguinillán, Obatalá Aicalambó, Obatalá Airaniqué, Obatalá Ajalá, Obatalá Alabalaché, Obatalá Alaguema, Obatalá Anasuaré, Obatalá Ayaguna, Obatalá Ayaluá, Obatalá Ayenolú, Obatalá Bibinik Obatalá Edegú, Obatalá Efun Yoví, Obatalá Ecanique, Obatalá Ecundire, Obatalá Elefuro, Obatalá Eyuaró, Obatalá Fururú, Obatalá Igbaibo. Obatalá Iyiamokuo, Obatalá Obalufón, Obatalá Obalabi, Obatalá Obanla, Obatalá Obamoro u Obamoro, Obatalá Obon, Obatalá Ochagriñán, Ochaguiña, Obatalá Ochalufón, Obatalá Ochaorolú, Obatalá Ogan, Obatalá Oguinillán, Obatalá Okeilú, Obatalá Olufón, Obatalá Oloyuokuni, Obatalá Ondo, Obatalá Orishanla u Oshanla. Obatalá Orisha Ye, Obatalá Orisha Iwin, Obatalá Orisha Obralá, Obatalá Orisha Yeye, Obatalá Oshereilbo, Obatalá Oyelade, Obatalá Oyualueco, Sek Bolisa, Obatalá Talabí, Obatalá Yeku Yeku, Obatalá Yemú Oyembo, Osaín de Obatalá Yemú. Dentro de los tabúes de Obatalá se incluyen el vino de palma, la sal y yo, la manteca de corojo, epó, la calabaza, el eguedé, ropas o telas negras, animales que no sean blancos, la pimienta, y que la mujer lo manipula con su menstruación. Ahora procedemos como de costumbre a las leyendas y patakis. Comenzamos con Ofun Nagbe le robó la chiva negra a Obatalá.
Este pataquí se encuentra en el signo de Ifa Ofun Ogbe. En este camino, había una vez un hombre que solo quería y creía en sus protecciones, pero llegó el momento en que se abandonó de ellos y no los atendía. Todo lo bueno se le viró y las cosas comenzaron a irle mal y determinó irse de esta tierra. Salió, y después de mucho caminar, llegó a una finca donde había muchas chivas y vio allí al que cuidaba toda la finca y le dijo que le diera una chiva negra que allí había, pero el hombre le dijo que era finca ajena, que el dueño era Obatalá, que por eso no se la podía dar. Entonces Ofun Nagbe se escondió, pues primero simuló que se iba y por la noche se robó la chiva negra de Obatala y se fue. Pero cuando iba entrando al pueblo se encontró con la casa de Orunmila y le pidió comida. Este le dio de todo lo que tenía de comida, y Ofun Nagbe le regaló la chiva negra y siguió su camino. Cuando Obatalá fue a su finca, enseguida se dio cuenta de la falta de su chiva negra y le preguntó al encargado del cuido, y este le dijo que el único que había estado allí había sido Ofun Nagbe. Entonces Obatalá vio el rastro de las huellas y lo siguió. Pero llegando a casa de Orula se le perdió el rastro y entró, diciéndole a Orula que lo mirara. Y Orula le vio este Ifá y le dijo que le habían robado una chiva negra, pero que a partir de ese día él comería chiva negra y usted comerá blanca, pero que antes de matarla tenía que marcarla con la firma de Ofun Nagbe. Cuando Obatalá se dio cuenta de quien le había robado la chiva negra, preparó una foché, y cuando vio a Ofun Nagbe le dijo: «Tú me robaste mi chiva». Este le dijo: «No, padre, no fui yo». Obatalá le sopló el afoché y Ofun Nagbe se puso la mano en la barriga, sintiéndose mal, y dijo: «Sí, padre, yo me la robé y se la di a Orula, que me dio comida». Obatalá le dijo: «Esto te pasa a ti por despreocupado. Orula Iboru, Iboya e Ibosheshe le robaron la suerte a Obatalá, recibir Obe lo más pronto posible». En este mismo signo nos encontramos con el pataquí de Obatalá rehusó ofrendar calabaza y se jorobó. Cuando Obatalá llegó a este mundo, una de sus primeras acciones fue buscar la sabiduría de Ifá para descubrir qué le deparaba el destino. Orunmila, al consultarlo, le aconsejó que debía hacer una ofrenda específica, colocar mucha sal dentro de una calabaza y acompañarla con una pieza de tela blanca. Intrigado, Obatalá preguntó: «¿Por qué debo realizar tal ofrenda?». La respuesta de Orunmila fue clara y directa: «Es para evitar encontrarte con desgracias en la tierra». Sin embargo, Obatalá eligió ignorar este consejo. Regresó a su hogar, donde fue anfitrión de varios visitantes. A medida que la noche avanzaba, todos se fueron marchando, excepto Eshu, quien, de manera sigilosa, permaneció en la casa sin ser detectado. Mientras Obatalá dormía profundamente, Eshu ejecutó su astuta travesura. Tomó la calabaza que Obatalá había decidido no ofrendar y la colocó cuidadosamente en su espalda, cubriéndola con un paño blanco. Al amanecer, Obatalá despertó para descubrir con sorpresa que tenía una enorme joroba. La presencia de esta deformidad despertó la curiosidad de muchos, quienes le preguntaban cómo había adquirido tal anomalía. Después de aturdirlo con su curiosidad, las personas comenzaron a evitarlo, creando un aislamiento no deseado para Obatalá. Finalmente, Eshu se presentó ante él y reveló la verdad detrás de su condición. «Negaste la ofrenda de la calabaza, y por ello siempre llevarás una joroba. Ignoraste la ofrenda de la sal, así que nunca más podrás disfrutarla». Esta historia es la razón por la cual existen jorobados y por qué se prohíbe ofrecer a Obatalá alimentos que contengan sal, marcando una enseñanza profunda sobre las consecuencias de ignorar los consejos sabios. Seguimos con el tercer pataquí. Orunmila cura de su enfermedad al rey Obatalá. Esta historia se encuentra en el Odún de Ifa Ofunoshe. En un tiempo no marcado por los relojes modernos, sino por el ritmo del sol y las estrellas, se encontraba un reino cuyo monarca yacía en un lecho de dolor, su cuerpo consumido por una enfermedad que ni el más sabio de sus médicos podía curar. La desesperación colmaba los pasillos del palacio y la esperanza se desvanecía como el crepúsculo al final del día. Fue en este escenario de sombras cuando a las puertas del palacio se presentó Orunmila, su apariencia andrajosa, en marcado contraste con la opulencia que rodeaba al rey. Ofreció su sabiduría y su arte para devolver la salud al monarca, una propuesta que, pese a las dudas, sembradas por la incredulidad de los cortesanos, fue aceptada por el soberano. Orunmila, conocedor de los secretos que la tierra guarda, utilizó unas simples pero poderosas hojas de ese, aplicándolas sobre la cabeza del rey.
Su conocimiento, transmitido por voces ancestrales y fuerzas invisibles, obró el milagro. Al tercer día, el rey recuperó su vigor, como si de las cenizas renaciera. En agradecimiento, se organizó un gran banquete en honor a Orúnmila, pero las sombras de la envidia y la rivalidad se cernían sobre el evento. Los enemigos de Orúnmila conspiraron para manchar su momento de gloria, convenciendo a Ogún, el guardián de las puertas, para que le negara la entrada. Alertado por Ifá sobre la trampa y la injusticia que se cosía, Orúnmila, al llegar al palacio y encontrar el acceso vedado, comenzó a dar vueltas alrededor, buscando una manera de cumplir con su deber. El rey, ansioso por la ausencia de su salvador, exigió a Ogún que encontrara a Orúnmila y lo trajera ante su presencia. Consciente de su error y el peso de su responsabilidad, Ogún encontró a Orúnmila y lo guió a través de un camino menos noble, por la cocina, donde el sabio, sin pretensiones, comenzó a alimentarse de los restos del banquete. El rey, al presenciar la escena, se conmovió ante la humildad y la grandeza de Orúnmila. «¿Cómo es que comes en la cocina?», preguntó. La respuesta, aunque no verbalizada, resonó en el silencio. En la sencillez se halla la verdadera sabiduría. Desde ese día, Orúnmila fue nombrado consejero de la corte, protector y guía espiritual del reino de Obatalá. Así, la historia nos enseña que la verdadera nobleza reside en el espíritu y la sabiduría, no en las vestimentas o en la pomposidad de las entradas triunfales, y que, a veces, el camino hacia el reconocimiento y el honor pasa por la humildad de reconocernos iguales ante los banquetes de la vida, dispuestos a compartir desde el corazón, ya sea en los salones del poder o en la calidez de una cocina. Pataquí donde Obatalá condenó a morir en la horca al gallo. Esta historia la encontramos en el Odum Baba Ejiogbe. En la tierra de Adiem y Yeren, gobernada por Obatalá, existía una ley que prohibía terminantemente la muerte de los ratones. Estos pequeños seres habitaban en una cueva, la cual era considerada un santuario. Aquel que osara quitarles la vida enfrentaría la máxima pena bajo el decreto de Obatalá, la muerte. En este lugar, el gallo, un hombre de gran importancia y prestigio, era muy estimado por Obatalá y frecuentaba la casa de Orúnmila, conocido en esta tierra como Awo Orún. Durante una consulta, Orúnmila, al leer el Odú Baba Ejiogbe, advirtió al gallo sobre 3 peligros que debía evitar para no perderse: la ostentación y el culto a la personalidad, las mujeres y el dinero. Los ibellis, jugando cerca de la cueva de los ratones, accidentalmente mataron a algunos de ellos. Aterrorizados por las consecuencias de sus acciones, encontraron al gallo y le contaron lo sucedido. El gallo, buscando protegerlos, prometió asumir la culpa, confiando en su influencia ante Obatalá para ser perdonado, liberando así a los ibellis de cualquier castigo. Cuando Obatalá fue informado del incidente y escuchó la confesión del gallo, decidió que, a pesar de su amistad, el gallo debía enfrentar las consecuencias de sus actos y ser ejecutado. La sentencia se cumpliría en una mata de Aragba, ubicada en las afueras del pueblo, marcando el destino del gallo por haber desoído la primera advertencia de Orúnmila. El día de la ejecución, el pueblo se congregó alrededor de la Aragba. En su camino hacia el destino final, el gallo miró a Obatalá y a Orúnmila y comenzó a llorar. Sus lágrimas crearon un manantial que humedeció los pies de todos los presentes. Tras esto, el gallo fue ejecutado. Orúnmila, ante la injusticia cometida contra el gallo, quien era inocente de la muerte de los ratones, decretó que desde entonces, antes de sacrificar a cualquier animal para los Oshas, se debían lavar sus patas en memoria del gallo. Recitó el rezo Abel Bele Adien Yero, ese huemo omille sokuna cucó, estableciendo así un ritual para limpiar la culpa y buscar que todo acto de sacrificio sea llevado a cabo en armonía. Es importante notar que esta práctica no se aplica a los animales destinados para Egun y Osanjin, quienes quedaron exentos de las predicciones de Orúnmila y por tanto de este ritual específico. Ahora el siguiente pataquí se encuentra en Otura Di, Otura Odi, como Obatalá usó dientes de elefante. En la tierra de Adiem y Yeren, un lugar regido por la sabia y justa mano de Obatalá, se tejió una historia que resuena con las lecciones de lealtad, honor y las consecuencias de nuestros actos. Orúnmila, conocido por su profundo conocimiento y conexión con Ifá, había revelado importantes advertencias sobre la vida y sus tentaciones a través de la adivinación a varios seres de este reino, incluido el galante pero infortunado gallo. En esta misma tierra, Obatalá, quien poseía la habilidad de comunicarse en los lenguajes de todas las criaturas,
formó una asociación con animales, incluidos elefantes y búfalos, así como otros seres venerados, para discutir y deliberar sobre los asuntos del mundo. Orunmila, miembro de esta distinguida asociación, compartió la revelación de Ifá que todos deberían ofrecer sacrificios para asegurar el éxito en sus funciones. Sin embargo, la advertencia fue ignorada. La tragedia golpeó durante un juego en la roca de Agbarisaala, donde en un acto de diversión que se convirtió en desastre, Obatalá sufrió un grave accidente. En un gesto de solidaridad y respeto, el elefante ofreció uno de sus propios dientes para reemplazar el que Obatalá había perdido, manteniendo la dignidad del rey intacta. Este acto de generosidad, sin embargo, estaba destinado a ser mantenido en secreto, un pacto que fue quebrantado con consecuencias devastadoras. El elefante, incapaz de guardar el secreto de su esposa, desató una cadena de eventos que llevaron a la revelación del sacrificio que había hecho por Obatalá. Este descuido no solo puso al elefante en desgracia, sino que también manchó la honra de Obatalá, quien, en su ira, profetizó la caída de aquellos que habían roto su juramento. Orunmila, anticipando el tumulto que se desataría, realizó sacrificios para apaciguar las aguas turbulentas. Sin embargo, fue solo a través de un acto de serenidad, facilitado por la intervención de Orunmila y el poder sanador de los caracoles, que Obatalá pudo encontrar la paz y el perdón. La historia culmina con una resolución sombría para el elefante, cuya muerte se convirtió en un símbolo de la importancia de mantener los juramentos y la sacralidad de los secretos compartidos. Los restos del elefante, especialmente sus dientes, se volvieron reliquias sagradas en el culto a Obatalá, sirviendo como un recordatorio eterno de las lecciones aprendidas en esta trágica narrativa. Así, este relato nos enseña sobre la gravedad de nuestras palabras y acciones, la santidad de los pactos que formamos, y cómo incluso en un mundo de dioses y poderes místicos, la verdad y el honor prevalecen sobre todo. La historia de cómo Obatalá usó los dientes de elefante se convierte en una lección de vida, impregnada de sabiduría ancestral, resonando a través de los tiempos en el corazón de aquellos que siguen las enseñanzas de Ifá. En el Odún de Otura Oyekun podemos encontrar este siguiente pataquí, el cocinero de Obatalá. En un tiempo y lugar donde la sabiduría ancestral fluía como el viento, existía un cocinero cuyas habilidades eran inigualables en el reino de Obatalá. Este cocinero, el más veterano y diestro entre todos los sirvientes de Obatalá, era poseedor de secretos culinarios que deleitaban incluso al más exigente de los dioses. Sin embargo, con gran habilidad viene también la sombra de la envidia, y este cocinero no era la excepción. Sus colegas, cegados por celos y envidia, tramaban constantemente contra él, buscando opacar su brillo y despojarlo de la estima en la que Obatalá lo tenía. Ante las dificultades que esta envidia le acarreaba, y sintiendo que las tensiones en la cocina divina escalaban a niveles insostenibles, el cocinero decidió buscar consejo en la sabiduría de Orunmila. Orunmila, a través de los Ode, reveló el Odu Otura Yeku, un signo que presagiaba la necesidad de una acción cuidadosa y estratégica para superar las adversidades presentes. Según las instrucciones de Ifá, el cocinero debía realizar un Evo específico, un sacrificio diseñado para protegerlo de las artimañas de sus rivales y al mismo tiempo revelar sus verdaderas intenciones. Parte esencial de este Evo era la colocación estratégica de sal en el camino, aunque en un giro astuto, la sal sería disfrazada de azúcar. Los adversarios del cocinero, creyendo encontrar una oportunidad para sabotear aún más sus esfuerzos, recogieron la sal del camino y la añadieron a la comida, pensando que su acción arruinaría al veterano cocinero ante los ojos de Obatalá. Sin embargo, el resultado fue inesperado. Aquel día, la comida preparada con la sal recogida del camino resultó ser del agrado de Obatalá más que nunca. La sazón era perfecta, elevando los sabores a niveles celestiales. Obatalá, reconociendo la calidad excepcional de la comida, indagó sobre el cambio, lo que llevó a descubrir las maquinaciones en su contra y la lealtad inquebrantable de su cocinero. La trampa tendida por los envidiosos se convirtió en su propia caída, y el cocinero, a través de su sabiduría y la protección de Ifá, se vio vindicado. Como recordatorio de este evento y en honor al Evo realizado, se estableció la tradición de ofrecer arroz con leche a Obatalá, preparado personalmente por el devoto. Este acto no solo simboliza la purificación y la dulzura que debe prevalecer sobre la amargura y la envidia, sino también la victoria de la integridad y la sabiduría sobre las adversidades. Así, este camino enseña la importancia de la astucia y la fe.
y cómo, incluso en las situaciones más difíciles, la guía de Ifá y la lealtad a los principios pueden revelar las verdaderas intenciones de los demás y transformar los intentos de sabotaje en bendiciones disfrazadas. En la cocina de Obatalá, al igual que en la vida, los ingredientes más simples, cuando se utilizan con intención y sabiduría, pueden producir los resultados más extraordinarios. Hemos llegado al final de nuestro viaje por el reino espiritual de Obatalá, un recorrido que nos ha llevado desde las profundidades de la sabiduría ancestral hasta las cumbres de la justicia y la compasión divinas. A través de las historias de lealtad, sacrificio y la constante búsqueda de armonía, hemos descubierto cómo Obatalá modela no solo a la humanidad, sino también los valores que nos unen. En este episodio, hemos sido testigos de cómo la envidia y la traición pueden ser superadas por la integridad y la verdad, y cómo un simple acto de bondad puede resonar a través de los siglos, inspirando a generaciones. Las enseñanzas de Obatalá, ricas en amor y justicia, nos recuerdan la importancia de mantener la paz y la claridad en nuestras vidas, incluso frente a las pruebas más difíciles. Queremos agradecerte por acompañarnos en esta exploración de uno de los pilares más significativos de la religión yoruba. Tu interés en estas historias ancestrales no solo enriquece tu espíritu, sino que también preserva el legado de culturas ricas y vibrantes para el futuro. Si te ha gustado este viaje tanto como a nosotros nos ha encantado compartirlo, te invitamos a seguir explorando con nosotros. Hay un universo de mitos, leyendas y enseñanzas esperando ser descubierto. Recuerda dejar tu me gusta, suscribirte y activar las notificaciones para más historias que despierten tu alma. Hasta la próxima. Sigue llevando la luz de Obatalá en tu corazón y deja que su sabiduría guíe tus pasos. Gracias por ser parte de nuestra comunidad.